Bienvenidos, señores diplomantes, a este módulo número 12, en el cual trataremos las consideraciones farmacoterapéuticas en medicina de gatos. Lo primero que quiero presentarles es quién es el gato. Los gatos son una especie completamente diferente a los perros. Debemos saber realmente quién es nuestro paciente, qué tratamiento requiere, luego cómo debemos tratarlo, qué medicamentos usar, cuánto fármaco podemos administrar a estos animales y si podemos asociar algunos medicamentos como lo hacemos en los perros. También es importante saber cómo controlar la respuesta clínica en los felinos. Los felinos incluyen animales domesticados como el gato doméstico que conocemos en diferentes razas en nuestro país, y gatos silvestres o félidos silvestres que también suelen ser atendidos por profesionales de la medicina veterinaria. No es lo mismo el tratamiento en un gato doméstico a un gato silvestre, y aún entre animales silvestres hay que tener en cuenta que no se conoce en ellos aún el metabolismo celular tan ampliamente como ha sido estudiado en perros. El gato, por lo tanto, no es un perro pequeño. El gato es una especie totalmente diferente, que tiene requerimientos nutricionales, que tiene patrones de supervivencia totalmente alejados de los cánidos, que tiene un metabolismo hepatorrenal y esplénico totalmente diferente al del humano y al del perro, y que aún para la medicación hay que tener en cuenta algunas consideraciones anatómicas o fisiológicas. Lo primero que quiero comentar es que la terapéutica en medicina felina suele fallar debido a la dificultad para la sujeción y la inmovilización de los gatos. Muchos médicos veterinarios dejan al propietario o al usuario del servicio profesional la responsabilidad de la medicación sin atender específicamente a la facilidad de la misma. Esto quiere decir que mientras en perros la medicación oral suele ser rutinaria y fácilmente utilizada para la administración de fármacos, en medicina de los gatos es un poco más complejo. Hay que contar con condiciones específicas de ellos, como es cuál es su estado general, si es un animal que está en estado consciente o por el contrario ha perdido la conciencia, si el animal presenta un cuadro mental depresivo o por el contrario está aprehensivo o agresivo. Debemos definir si se requiere inmovilizar el paciente para iniciar la medicación y finalmente cuál es la ruta que escogemos para aplicar dicho medicamento. La clave en la respuesta terapéutica a los fármacos en gatos está en conocer cuál es su metabolismo. El gato, como ustedes pueden observar en este gráfico, tiene los mismos órganos y sistemas de otros mamíferos. Sin embargo, la actividad de estos órganos y de estos sistemas varía considerablemente en relación a los perros y aún entre gatos dependiendo de la dieta. Debemos resaltar la importancia del sistema inmunológico en los gatos, la importancia del acicalamiento y de la manutención de estos animales, a diferencia de los perros, y la independencia que tienen estos animales comparado con la de los perros a nivel domiciliario. A nivel celular, podemos recordar que la respuesta a un medicamento pues va a depender de la interacción entre un ligando y un receptor celular. Sabemos que la asociación de fármacos o la interacción de fármacos es conocida en perros, pero en gatos suele ser bastante complejo escoger fármacos para asociarlos en una sola medicación. Posiblemente el metabolismo
de uno de los fármacos en los gatos puede verse sensiblemente afectado cuando hay otro en el sistema que comparte tanto el mismo sistema enzimático metabólico como el mismo grupo de enzimas para ese metabolismo. Es decir, aunque la función hepática en el gato es aceptable, es insuficiente la síntesis enzimática y la especificidad de estas enzimas para metabolizar los fármacos. Esto quiere decir que cuando vamos a asociar dos fármacos, debemos estudiar principalmente, primero, dónde se metabolizan cada uno de ellos. Segundo, qué tipo enzimático requiere uno u otro fármaco. Tercero, qué sucede si asocio dos fármacos que utilizan el mismo sistema enzimático. Los fármacos para un gato, al igual que para otras especies, requieren ser metabolizados o biotransformados en el organismo para ser depurados o eliminados del mismo. Por lo tanto, sean fármacos o sean sustancias tóxicas, para el organismo se constituyen en xenobióticos, ya que estos se comportan como cualquier otra sustancia química que ingresa a un organismo y requiere dos fases metabólicas para ser depurados. La fase 1 del metabolismo o fase de degradación y la fase 2 metabólica de conjugación o de síntesis. En esta segunda fase es necesario que el medicamento ya metabolizado, llámese metabolito primario, debe asociarse a un grupo orgánico endógeno como grupo sulfato, fosfato o a través de un ácido orgánico como el ácido glucurónico para poderse excretar a través del riñón o de la bilis. Por lo tanto, en los gatos tenemos una gran dificultad en la fase 2 metabólica, ya que la mayoría de fármacos que se metabolicen en el hígado en fase 1 requerirán conjugarse con elementos orgánicos endógenos para poderse depurar. Y allí es donde toma asiento la principal dificultad en la excreción de los fármacos en los gatos. Los fármacos que se administran por vía oral o parenteral finalmente van a llegar al compartimento central que es la sangre, y allí en el plasma se van a distribuir a diferentes órganos, como son los órganos blanco del efecto terapéutico, los órganos de depósito, como es la grasa, el hígado y otros reservorios, y los órganos de excreción, que son particularmente en el gato, el riñón y la bilis. El fármaco que llega al hígado se metaboliza en fase 1 principalmente por acción del complejo microsómico hepático o también por efecto de la citocromo P450 oxidasa, cuyo complejo proteico es fundamental en el metabolismo en casi todos los mamíferos, incluyendo el gato. Por otro lado, el fármaco metabolizado en fase 1, que llamaremos metabolito primario, presenta una forma oxidada que resulta ser blanco de otra acción enzimática o de la acción de ácidos orgánicos para el proceso de conjugación, que es lo que aparece en el gráfico como metabolismo fase 2. Una vez ese metabolito primario se conjuga con un elemento endógeno, forma un conjugado y ese fármaco conjugado se puede excretar a través de la bilis, obviamente en las heces, o puede volver a la sangre, ir a la orina y filtrarse allí mismo para la eliminación, ir a los pulmones para pasar la barrera aerohemática y eliminarse mediante la respiración, o ir a otros fluidos corporales para ser depurado como la saliva o el sudor. El metabolismo hepático de los nutrientes y de los fármacos suele ser el mismo en los gatos. Es decir, los gatos utilizan la misma reserva enzimática para el metabolismo de los nutrientes que el que utilizan para el metabolismo de los fármacos. Los gatos son relativamente deficientes en el sistema glucuronil transferasa, afectando radicalmente la capacidad
para metabolizar fármacos y cualquier otra sustancia química que pase por el hígado. Los gatos utilizan además otros sistemas como que corresponden al ciclo de la urea para la síntesis de amonio, urea y arginina, y a través de este ciclo de citrulina, arginina, ornitina se ayudan a detoxificar de muchos de los fármacos. Para todos es claro que los felinos son incapaces de sintetizar arginina por sí mismos, y esta arginina es fundamental en este ciclo de la urea. Por lo tanto, los gatos son proclives a desarrollar hiperamonemia durante los estados de anorexia y son proclives, por ende, a la enfermedad denominada encefalopatía hepática. Los gatos difícilmente depuran por el riñón, el exceso de nitrogenados, además de tener unos índices de depuración metabólica renal bastante bajos, mayor concentración de la orina a pocos volúmenes y una función glomerular relativamente ineficiente. Por otro lado, procesos mórbidos en el hígado, como el caso de la hepatitis crónica o la hepatotoxicidad inducida por sustancias tóxicas, es bastante frecuente en los gatos, sin descuidar otros aspectos metabólicos como la lipidosis hepática felina y el complejo colangiohepatitis felina. Estos últimos quizás tengan mayor relación con trastornos metabólicos en los gatos que obedecen fundamentalmente a desequilibrios en la dieta o al cambio introspectivo en la alimentación que los conlleva a utilizar otras rutas metabólicas diferentes a las clásicas. Respecto a la ruta de administración de los medicamentos, decía que debemos conocer a nuestro paciente y entender su comportamiento y su respuesta frente a la manipulación. En lo posible, los pacientes conscientes o en estado de alerta deberán ser valorados previamente antes de escoger la ruta por la cual administraremos el medicamento. Contrario a lo que se piensa en muchas oportunidades, los gatos son buenos pacientes cuando se administran los medicamentos por vía venosa más que por vía intramuscular. La vía intramuscular suele ser bastante agresiva para los gatos, o así es considerada por ellos. Les estimula a huir del sitio en el cual están siendo atendidos y es bastante dolorosa dados los umbrales de dolor en los gatos a diferencia de los perros. En los gatos es recomendable colocar y fijar un catéter venoso para la administración de medicamentos durante el tratamiento hospitalario y aún ambulatorio. La administración en gotas óticas o oftálmicas suele ser relativamente simple en estos animales, pero debemos considerar su temperamento. Igualmente tenemos que tener en consideración que los gatos, además del metabolismo, de hecho limitado en la biotransformación de los medicamentos, tienen diferencias sustanciales en la respuesta inmunológica celular con relación al perro y a los humanos. Los gatos, como todos sabemos, pueden desarrollar trastornos severos de su sistema inmunológico, conducente a la presencia de cáncer u otras enfermedades neoplásicas o metaplásicas, o la inmunosupresión propia de estos animales. Últimamente se ha dado un mayor énfasis a la presencia de enfermedades virales en los gatos y que tiene una relación directa con una inmunosupresión. Para todos es claro que los complejos de leucemia viral felina, de sida felino o inmunodeficiencia felina, leucosis viral, criptococosis y otras enfermedades respiratorias de carácter inmunológico son bastante severas en los gatos a diferencia de otras especies animales. Respecto a las rutas de eliminación, recordemos que la fase 1 de metabolismo es una fase de degradación y el sistema CYP
o sistema microsómico hepático es bastante aceptable en los gatos, similar a la de los perros. Sin embargo, esos metabolitos, producto de esa primera fase metabólica, suelen ser bastante reactivos en los gatos. En los gatos, los metabolitos se van al hígado y producen una injuria en el hepatocito, además de activar o despertar el sistema de respuesta inmune. Algunos animales, por efecto de estos metabolitos, pueden llegar incluso a presentar la muerte. Las uniones covalentes bastante fuertes entre metabolitos reactivos y elementos celulares, particularmente ligandos o aductos que hacen en los puentes guanina-citosina en el DNA de las células, pueden inducir la activación de un pro-oncógeno y desarrollar un tumor en forma tardía, o pueden producir una respuesta inmune bastante agresiva y bastante aguda. A esto se le conoce como estrés celular, injuria inmunomediada, y allí participa el sistema inmune, tanto innato como adquirido o adaptativo de cada uno de estos félidos. En la fase 2 ya se presenta cierta dificultad en los gatos por el uso de las transferasas durante el proceso de eliminación y las drogas conjugadas que fácilmente se excretan en los perros, difícilmente se excretan en los gatos. Primero, por la ausencia o la disminución en los niveles de ácidos orgánicos, de ácido glucurónico, de sulfatos, de glutatión y de grupos metilo, que se convierten en presentadores de estos metabolitos para la excreción en el riñón. Y segundo, porque no se tienen suficientes transportadores para la excreción, como sí sucede en el perro y el humano. Aquí la genética juega un papel fundamental, dado que algunas razas son más proclives a las respuestas inmunológicas, o algunas razas tienen algunas deficiencias más marcadas en su sistema enzimático microsómico o en su sistema de conjugación. Fuera de ello, las enfermedades, el uso de fármacos, la exposición a químicos del ambiente, cambios importantes en la temperatura, en la nutrición del animal, además de la edad de estos animales y del género, pueden conllevar a diferentes niveles de afectación en el sistema microsómico. El sistema microsómico fundamentalmente se conoce como citocromo P450 oxidasa, que es un sistema de alto peso molecular, 450 kilodaltons, y está relacionado con la hidroxilación de los fármacos que son liposolubles por acción de estas enzimas. El producto o el metabolito primario tendrá un grupo hidroxilo en la cadena lateral que aumenta la hidrosolubilidad y facilita la excreción a nivel renal. Por lo tanto, la excreción de la forma hidroxilada de este sustrato favorece la eliminación total del fármaco. De otra forma, podemos decir que los fármacos hidrosolubles y los fármacos con gran cantidad de grupos hidroxilo son menos reactivos, tienden a excretarse más fácilmente y no perduran en el organismo. Son fácilmente excretables. Sin embargo, en los gatos, al igual que en los perros y en el humano, se requiere de la conjugación con el ácido glucurónico para muchos de ellos, ya sea con ácido glucurónico, con otro ácido orgánico o con el glutatión. Bien, la diferencia entre la actividad de la citocromo P450 oxidasa hepática entre felinos y caninos nos ayuda a establecer cómo corregir las dosis en los gatos basados en los medicamentos que ya han sido aprobados en perros y humanos. Si entendemos la limitante en una reducción significativa de la CYP de cualquiera de este sistema microsómico en gatos, aunado a la deficiencia en las transferasas y aunado a la deficiencia del ácido glucurónico en los gatos, podremos entender
que aunque podamos usar medicamentos similares a los perros, las dosis tendrán que ser mucho más bajas que en estos. Finalmente, tenemos que contar con cuál es la respuesta inmune de nuestro paciente, si el paciente ha sido inmunizado a través de la aplicación de vacunas para las enfermedades más prevalentes en determinada región, si el paciente es un paciente inmunosuprimido que ha presentado infecciones y afecciones de otro tipo o que está expuesto a otros animales contaminados, y si el paciente es competente en su respuesta inmune para afrontar la enfermedad y la respuesta que se requiere con el medicamento. Muchos de los pacientes felinos no responden a la medicación o se agravan ante la misma, dada la dificultad que tienen para responder inmunológicamente a estos medicamentos. Es decir, los medicamentos per se pueden constituirse como inductores o inmunógenos, inductores de alergias, inductores de enfermedad inmunológica.